Piloto le niega a mujer negra asiento en primera clase. Fue despedido inmediatamente después de que su esposo interviniera. ¿Hasta dónde llegarías para defender lo correcto incluso a 30.000 pies de altura? Esta historia no se trata solo de un vuelo, se trata de coraje, justicia y un giro inesperado que dejó a todos sin palabras cuando a una mujer negra se le negó su legítimo asiento en primera clase por un piloto que pensó que tenía todo el poder. Ella podría haber permanecido en silencio, pero ¿qué pasó después? Digamos que puso todo el vuelo patas arriba y nadie lo vio venir antes de comenzar. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Déjanos saber en los comentarios si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia. Asegúrate de presionar el botón me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora entremos en materia. El aeropuerto vibraba con el ritmo familiar de pasos apresurados, maletas rodantes y anuncios que resonaban en la terminal. Naomi Carter ajustó la correa de su bolso de mano de cuero en su hombro mientras estaba en la fila de facturación de primera clase. Sus cálidos ojos marrones escanearon la pantalla de su teléfono. Revisando su itinerario por tercera vez, este viaje era más que un vuelo, era una oportunidad por la que había trabajado incansablemente como oradora principal en una prestigiosa cumbre global sobre innovación empresarial. Había pasado meses perfeccionando su presentación. El honor de ser la primera mujer negra en encabezar el evento no pasó desapercibido para ella y llevó el peso de las expectativas con silenciosa determinación. Señorita Carter, la agente de facturación, una voz amable interrumpió sus pensamientos. Naomi dio un paso adelante mostrando una sonrisa cortés. El agente, un joven con una actitud acogedora, escaneó su boleto por un momento fugaz. Su expresión cambió. Curiosidad, tal vez sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Primera clase, todo se ve en orden. Que tenga un buen vuelo. Señorita Carter. Gracias, dijo Naomi deslizando su tarjeta de embarque en su bolso. No era ajena a las ocasionales dobles miradas que recibía cuando viajaba en primera clase, especialmente cuando vestía como estaba. Un simple pero elegante blazer azul marino combinado con pantalones a medida y discretos accesorios dorados. Su apariencia era profesional pero modesta, un reflejo de su personalidad. Aún así, siempre había momentos como estos, recordatorios de los prejuicios que a menudo encontraba al acercarse a la seguridad. Naomi respiró hondo, esto era solo otro viaje, se recordó a sí misma que no estaba allí para demostrarle nada a nadie. La terminal estaba más tranquila en la puerta 14. Naomi llegó temprano, dándose suficiente tiempo para relajarse antes de abordar, se acomodó en una silla cerca de la ventana, sacó su tableta para revisar las diapositivas de su presentación. La luz que entraba por el cristal captó el brillo de su anillo de bodas, un detalle que a menudo encontraba reconfortante durante los viajes en solitario. Jonathan, su esposo, siempre decía que representaba más que su amor. Era un recordatorio de que nunca enfrentaba nada sola cuando el anuncio de embarque crepitó a través de los altavoces. Naomi se puso de pie y se unió a la fila de prioridad a su alrededor. Los murmullos de otros pasajeros se mezclaron con el fondo, pero una voz se destacó. ¿Estás segura de que esta es la fila de primera clase? Naomi se giró para ver a un hombre de mediana edad con un uniforme de piloto impecable. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y sus agudos ojos azules estaban fijos en ella con una mirada que bordeaba la sospecha. Sí, respondió Naomi sosteniendo uniformemente su boleto. Él no respondió de inmediato. Su mirada pasó de su rostro a la tarjeta de embarque en su mano. El segundo se estiró incómodamente. Finalmente asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. Disfruta tu vuelo, dijo secamente haciéndose a un lado para dejarla pasar. La mandíbula de Naomi se tensó, pero no dijo nada. No era la primera vez que la examinaban en espacios donde la gente asumía que no pertenecía. Aún así, había algo inquietante en el tono del hombre, como un desafío lanzado sin palabras. Lo ignoró, decidida a no dejar que nada le estropeara el humor. El interior del avión era una combinación perfecta de lujo y eficiencia.
Los lujosos asientos color crema de la cabina de primera clase irradiaban comodidad, un marcado contraste con las filas más estrechas de atrás. Naomi encontró su asiento 2A junto a la ventana y comenzó a organizar sus cosas mientras guardaba su bolso de mano debajo del asiento. La misma voz de antes la sobresaltó. «Señora, voy a tener que pedirle que se haga a un lado». Naomi se enderezó para ver al piloto, sus brazos cruzados, de pie en el pasillo. Varios pasajeros la miraron con curiosidad. Sus expresiones eran una mezcla de confusión e interés leve. «Lo siento, ¿hay algún problema?», preguntó. Su tono fue mesurado. «Sí», dijo. Su voz fue firme. «Ha habido un error. Este asiento no es suyo». Naomi frunció el ceño. Sacando su tarjeta de embarque. «Este es el 2A y mi boleto claramente dice que soy consciente de lo que dice el boleto», interrumpió sus palabras entrecortado, «pero le pido que se haga a un lado mientras solucionamos esto». Un silencio cayó sobre la cabina. Los murmullos comenzaron de nuevo, más fuerte esta vez mientras los pasajeros intercambiaban miradas. Las mejillas de Naomi ardían, pero se negó a encogerse. «Bajo su mirada no hay nada que resolver», dijo sosteniendo la tarjeta para que él la viera. «Compré este asiento y no me voy a mover». Los labios del piloto se tensaron en una línea dura. «Señora, voy a pedirle una vez más que se mueva, de lo contrario, tendré que involucrar a seguridad». La implicación flotaba en el aire, pesada e inconfundible. Naomi inhaló profundamente, obligándose a mantener la calma. «Puede llamarlos», dijo firmemente, deslizándose en su asiento, «pero no voy a ninguna parte». La tensión era palpable mientras el piloto se retiraba, murmurando en voz baja. Momentos después, dos oficiales de seguridad aparecieron en la puerta de la cabina. Su presencia atrajo aún más atención. Naomi se sentó erguida, su corazón latía con fuerza, pero su determinación inquebrantable. «Señora», un oficial comenzó su tono de disculpa, «nos han pedido que lo acompañemos fuera del avión». «¿Por qué razón?», preguntó Naomi con voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. «Hay una disputa sobre su asiento». «No hay disputa», Naomi interrumpió sosteniendo su boleto. «Este asiento es mío. ¿Me está pidiendo que me vaya porque soy negro?». La pregunta quedó flotando en el aire, un cuchillo afilado cortando los susurros. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas. Claramente tomado por sorpresa, el piloto reapareció, su cara roja de frustración. «Esto no se trata de raza», espetó, «se trata de seguir el protocolo». «Su protocolo parece selectivo», Naomi replicó de pie. Ahora su voz cargaba con el peso de años pasados navegando tales encuentros con gracia y agallas. «Si yo fuera cualquier otra persona, ¿estaría cuestionando mi derecho a estar aquí?». El piloto abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por una voz autoritaria desde atrás. «Detrás de qué está pasando aquí». Las cabezas se giraron cuando un hombre alto de hombros anchos con un traje a medida entró en la cabina. Su expresión era tranquila, pero sus ojos oscuros ardían con intensidad. Naomi sintió una oleada de alivio y sorpresa. «Jonathan». El piloto vaciló visiblemente. «¿Esto no le preocupa a usted, señor?» «Oh, pero lo hace». Jonathan dijo, su voz peligrosamente baja. Metió la mano en él bolsillo de su chaqueta y sacó una placa de identificación. El color desapareció del rostro del piloto cuando leyó el título: Jonathan Carter, vicepresidente ejecutivo operaciones en Norteamérica, SKYC Connect Airlines. La cabina quedó en silencio, todos los pasajeros esperando ver qué sucedería a continuación. El silencio en la cabina de primera clase era ensordecedor, salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación del avión. Todos los ojos estaban puestos en la alta figura imponente de Jonathan Carter mientras devolvía lentamente su placa de identificación al bolsillo interior de su blazer. Sus movimientos eran deliberados, su expresión de control calculado. Jonathan no era solo el esposo de Naomi, era un hombre que imponía respeto donde quiera que iba, y hoy no era diferente. Naomi, parada junto a su asiento, sintió una oleada de emociones. El alivio la invadió ante la inesperada presencia de Jonathan, pero una ira latente permaneció, ira por la indignidad de la situación al verse obligada a defenderse en un espacio que tenía todo el derecho a ocupar. La mirada de Jonathan pasó del piloto, que ahora estaba rígido e incómodo, y los dos oficiales de seguridad, que parecían cada vez más inquietos. ¿Alguien se molestaría en explicar por qué mi esposa está siendo acosada en su legítimo asiento? La voz de Jonathan era tranquila y mesurada, pero tenía el peso de la autoridad. Era el tipo de voz que exigía respuestas. El piloto, el capitán Jack Thornton, enderezó los hombros en un intento feudal de
Recuperar la compostura, señor Carter, esto es simplemente un malentendido, empezó, aunque su voz delató un toque de actitud defensiva. Había un problema con el billete del pasajero. No hay ningún problema con su billete. Jonathan intervino afilando su tono, tomó la tarjeta de embarque de Naomi, que ella le entregó sin decir palabra, sosteniéndola para que toda la cabina la viera. Continuó: esto claramente indica asiento de primera clase 2, si hay algún malentendido, es de su parte, capitán. La mandíbula del Capitán Thornton se tensó. Era un hombre no acostumbrado a ser interrogado, especialmente no por alguien de la estatura de Jonathan. Estaba siguiendo el protocolo, dijo, su voz se enseñó. Tenemos que asegurarnos de que todos los pasajeros pertenecen a los asientos que se les han asignado, y usted determinó que mi esposa no pertenecía aquí porque Jonathan dejó la pregunta pendiente. Su mirada penetrante fija en el piloto. Thornton vaciló sus ojos dirigiéndose a Naomi y luego a los pasajeros, observando atentamente la cabina. Pareció encogerse bajo el peso del silencio. Actué con base en la información disponible. En ese momento el piloto finalmente dijo, eludiendo la implicación. Jonathan dio un paso más cerca, deliberadamente, su imponente presencia haciendo que el piloto se sintiera visiblemente incómodo. Déjame aclarar una cosa, Jonathan dijo bajando la voz a casi un gruñido. Mi esposa no pertenece solo aquí. Trabajó más duro que la mayoría de las personas en este avión para ganarse su lugar. Lo que no merece ser humillada públicamente por alguien que debería saber más. Los murmullos de los pasajeros se hicieron más fuertes. Una marea baja de acuerdo ondulando a través de la cabina. Naomi sintió sus ojos en ella, algunos comprensivos, otros curiosos. Permaneció de pie, su postura una imagen perfecta de Grace Under Fire. Esta no era la primera vez que enfrentaba la adversidad y probablemente no sería la última, pero tener a Jonathan a su lado le dio la fuerza que no se había dado cuenta que necesitaba. Los dos oficiales de seguridad intercambiaron miradas inquietas, claramente inseguros de cómo proceder. Uno de ellos se aclaró la garganta. Señor Carter, solo nos llamaron para reducir la situación, dijo con cuidado. Si no hay problema con el boleto de la señora Carter, con gusto nos alejamos. Jonathan le dio al oficial un breve asentimiento. Puede retirarse. Los oficiales no perdieron el tiempo en retirarse al frente del avión. Su presencia ya no era necesaria. Jonathan volvió su atención a Thornton, cuya bravuconería casi se había evaporado. Voy a preguntarte una última vez. Jonathan dijo con una voz tan fría como el acero, ¿por qué elegiste a mi esposa? El rostro de Thornton se sonrojó. Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta que pudiera haber dado. La verdad era evidente para todos en la cabina, pero le faltaba el coraje para admitirlo directamente. Naomi finalmente habló con su voz firme, pero afilada por la frustración que había contenido durante demasiado tiempo. Capitán Thornton, no perdamos más tiempo. Si me vas a acusar de algo, hazlo directamente, pero entiende esto, no seré intimidado y no seré silenciado. El poder en sus palabras resonó, provocando asentimientos de varios pasajeros. Thornton se movió incómodo, el peso de sus acciones presionándolo. Abrió la boca para responder, pero una voz repentina cortó la tensión. Este no es la primera vez que hace esto, dijo una voz de mujer desde el otro lado del pasillo. Todas las cabezas se giraron hacia una mujer de mediana edad sentada en el 3C. Su rostro era severo, su mirada fija en Thornton. He volado con esta aerolínea durante años, continuó, y lo he visto cuestionar a personas como ella antes, siempre sutil, siempre cuidadoso, pero es un patrón. Los ojos de Thornton se abrieron alarmados. Eso es completamente infundado, ¿lo es? Dijo Jonathan interrumpiéndolo. Sus ojos ardían con furia silenciosa. Porque si hay un patrón aquí, puedes apostar que lo descubriré. El intento de Thornton de defenderse se deshizo rápidamente bajo el escrutinio de Jonathan. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, algunos recordando sus propias experiencias, otros expresando su apoyo a Naomi. La marea había cambiado y Thornton se enfrentó solo a una creciente ola de responsabilidad. El capitán Thornton, dijo Jonathan, su voz resonando con firmeza, estás relevado de tus funciones con efecto inmediato. Presentaré una queja formal ante la Junta de la aerolínea y personalmente me aseguraré de que este incidente sea investigado a fondo. La cara del piloto amontonado. Tú no puedo, o puedo, Jonathan dijo, su tono sin dejar lugar a discusión, y lo haré. Los hombros de Thornton se desplomaron, el peso de sus acciones cayendo sobre él. Miró a la tripulación en busca de apoyo, pero no le ofrecieron ninguno. Incluso los auxiliares de vuelo evitaron su mirada, no dispuestos a alinearse con un barco que se hunde. Naomi Steele
Standing Tall se giró hacia Jonathan. Gracias, dijo suavemente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que la recorrían. Le puso una mano en el hombro, su toque protector y tranquilizador. Nunca tendrás que agradecerme por estar a tu lado, dijo mientras Thor era escoltado fuera del avión. Naomi tomó asiento. Los murmullos de los pasajeros se desvanecieron lentamente en silencio. Jonathan se arrodilló a su lado, su mano cubriendo suavemente la de ella. ¿Estás bien?, preguntó ella. Asintió exhalando un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Ahora lo estoy. Jonathan sonrió, pero sus ojos tenían un destello de tristeza. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Naomi le apretó la mano. No es la primera vez y probablemente no será la última, pero lo manejamos juntos mientras el avión se preparaba para despegar. Naomi se reclinó en su asiento, su mirada se dirigió a la ventana exterior. El sol se hundía en el horizonte, proyectando el cielo en tonos dorados y naranjas. Era un silencioso recordatorio de resiliencia, una promesa de que no importaba cuán oscuras parecieran las cosas, la luz siempre encontraba un camino. A través del avión se instaló en un silencio incómodo mientras el zumbido de los motores llenaba el vacío dejado por la partida del capitán Thornton. Los pasajeros intercambiaron miradas. Sus expresiones eran una mezcla de incomodidad, curiosidad y asombro silencioso por lo que acababa de suceder. Naomi se reclinó en su asiento, sus dedos rozando ligeramente el suave reposabrazos de cuero. La tensión en su pecho comenzaba a deshacerse, pero un pequeño nudo de ira aún persistía. Enredada por el agotamiento, Jonathan permaneció arrodillado a su lado, su presencia firme y estable. No la apresuró. No la bombardeó con palabras tranquilizadoras o intentos de aligerar el estado de ánimo. Simplemente se quedó cerca, observándola con atención, como si tratara de leer los pensamientos que aún no había expresado. Naomi apreciaba eso de él, su capacidad de sentir cuando necesitaba espacio, incluso mientras le brindaba apoyo silencioso. Finalmente giró la cabeza para encontrarse con su mirada. No tenías que hacer lo que ella dijo suavemente. Su voz apenas se escuchaba sobre el murmullo bajo de la cabina. Jonathan frunció el ceño. Por supuesto que no, dijo sacudiendo la cabeza suavemente. Quiero decir que no tenías que subir al avión, podrías haberlo manejado desde afuera, pero entraste aquí frente a todos y te pusiste en la línea. Los labios de Jonathan se curvaron en una pequeña sonrisa. Ruul, Naomi, eres mi esposa, no hay línea que no cruzaría por ti. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que presionó suavemente contra su corazón. Por un momento se permitió apoyarse en esa comodidad, dejando que llenara los espacios dejados vacío por los eventos del día. Desde su asiento Naomi podía sentir las miradas de los otros pasajeros detenidas en ella. Miró a su alrededor encontrándose con algunas miradas, algunas cálidas con silenciosa solidaridad, otras vacilantes o curiosas, como si no estuvieran seguras de cómo procesar lo que habían presenciado. Un hombre 2 filas atrás le dio un pequeño asentimiento y una joven al otro lado del pasillo articuló: eres increíble. Naomi sonrió levemente, un gesto de reconocimiento en lugar de triunfo. Ella no se sentía increíble, si acaso sintió algo. La adrenalina que la había invadido momentos antes ahora estaba menguando, dejando sus músculos pesados y sus pensamientos lentos. Una azafata se acercó con cautela, sus tacones pulidos haciendo clic suavemente contra el pasillo alfombrado. Era joven con grandes ojos marrones que se movían nerviosamente entre Naomi y Jonathan. Su etiqueta con su nombre decía Erika y sus manos estaban apretadas frente a ella. Señora Carter, Erika comenzó con voz tentativa, solo quería disculparme por todo lo que pasó allí, fue completamente inaceptable y en nombre de la tripulación lo siento mucho. Naomi la estudió por un momento. La sinceridad de Erika parecía genuina, pero Naomi había aprendido hace mucho tiempo a medir las disculpas no solo por palabras sino por las acciones que siguieron. Gracias, dijo Naomi tranquilamente. Aprecio que digas eso. Erika dudó como si esperara que Naomi dijera más, pero cuando no vino nada más ofreció una sonrisa nerviosa y se disculpó mientras se alejaba. Naomi notó la mirada furtiva que Erika lanzó hacia la cabina donde presumiblemente un nuevo piloto había tomado el control. Era un recordatorio de que incluso en ausencia de Thornton, los ecos de su comportamiento todavía se demoró mientras el avión comenzaba a rodar hacia la pista. Jonathan Rose y tomó su asiento al otro lado del pasillo. Naomi lo observó acomodarse, su expresión pensativa mientras sacaba su teléfono para revisar correos electrónicos. Siempre era así, equilibrando lo personal y lo profesional con una tranquila determinación que a veces la hacía preguntarse cómo lo lograba todo. Naomi volvió su atención a la ventana donde los
Últimos rayos de sol pintaban la pista en tonos ámbar y rosa. La vista le recordó una línea de su discurso de apertura: la innovación no nace de la comodidad, se forja en los fuegos de la adversidad. Había escrito esas palabras con su carrera en mente, pero hoy se sentían extrañamente personales. Pensó en el tono burlón del piloto, las suposiciones que había hecho sobre ella sin saber nada sobre su vida, sus logros o su carácter. No se trataba solo de un asiento en un avión, se trataba de las batallas silenciosas que libraban todos los días personas que como ella estaban a favor para justificar su lugar en espacios, que tenían todo el derecho a ocupar. Un suave suspiro escapó de sus labios. No era ingenua, sabía que esta no sería la última vez que se encontraría con prejuicios, pero era la primera vez en mucho tiempo que se veía obligada a afrontarlo tan públicamente, y el peso de esa constatación recayó sobre sus hombros a los pocos minutos de vuelo, cuando el avión se niveló a altitud de crucero. Hubo un ligero golpe en el reposabrazos de Naomi. Se giró para ver a la mujer de mediana edad del 3, separada a su lado sosteniendo una pequeña bandeja con 2 copas de champán. Pensé que te podría gustar esto, dijo la mujer con una sonrisa amable. Es por cuenta de la casa, o al menos debería serlo. Naomi se rió entre dientes suavemente aceptando la copa. Gracias, eso es muy considerado de tu parte. La mujer se encogió de hombros dejando la segunda copa en la bandeja de Jonathan. Es lo menos que podía hacer. He visto demasiado de lo que lidiaste hoy y estoy cansada de quedarme callada. La gente tiene que empezar a hablar. Naomi estudió el rostro de la mujer buscando algo más allá de la amabilidad superficial. Había cansancio en sus ojos, un reconocimiento silencioso de experiencias compartidas. Fue un gesto pequeño pero significativo y Naomi lo aceptó por lo que era. Lo aprecio, Naomi dijo sinceramente. La mujer asintió y regresó a su asiento dejando a Naomi para sorber su champú. Dolor en silencio. Las burbujas le hicieron cosquillas en la lengua, un sutil recordatorio de que incluso en medio del caos había momentos de dulzura. A medida que avanzaba el vuelo, Jonathan se inclinó sobre el pasillo, su voz baja para no molestar a los otros pasajeros. Naomi dijo, su tono suave pero firme. Esto no ha terminado. Ella lo miró levantando una ceja. ¿Qué quieres decir? Me refiero a Thornton, dijo, y cualquier otra persona como él. Esto no se trata solo de hoy, se trata de asegurarse de que algo así no te vuelva a pasar a ti ni a nadie más. Naomi dejó su copa, sus dedos trazando el tallo pensativamente. Entendió lo que estaba diciendo y una parte de ella estaba agradecida por su determinación, pero otra parte sintió el tirón familiar del agotamiento. Luchar estas batallas era necesario, pero también estaba agotando. Jonathan comenzó con cuidado. Aprecio todo lo que has hecho, lo hago. Pero no puedes arreglar el mundo de la noche a la mañana. No. Él estuvo de acuerdo, sus ojos fijos en los de ella. Pero puedo comenzar con esta aerolínea, y puedo asegurarme de que sepan con quién están tratando. Sus palabras fueron una promesa no solo para ella, pero para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño. Naomi asintió con una leve sonrisa tirando de sus labios. No tenía energía para discutir y en el fondo sabía que tenía razón. Las luces de la cabina se atenuaron. Mientras la tripulación se preparaba para el servicio de la tarde, Naomi reclinó su asiento dejando que sus ojos se cerraran. El zumbido de los motores se convirtió en un ritmo relajante que la adormecía mientras la llanura se elevaba a través del cielo que se oscurecía. Naomi se encontró pensando no en los eventos del día, sino en el futuro de un mundo donde historias como la suya no necesitarían ser contadas. Era un sueño, tal vez lejano, pero era suyo para aferrarse. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina tenuemente iluminada, constante e inmutable, un fondo relajante para las conversaciones tranquilas y el leve susurro de los pasajeros que se acomodaban para pasar la noche. Naomi se sentó erguida, la copa de champán ahora vacía en su bandeja. Sus pensamientos se negaban a asentarse. Miró a través del pasillo a Jonathan, que estaba leyendo algo en su tableta. El brillo de la pantalla suavizaba sus rasgos afilados. Admiró lo sereno que siempre parecía, incluso en momentos de conflicto, pero lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer la corriente subyacente de frustración que hervía a fuego lento bajo su tranquilo exterior. Jonathan no era del tipo que dejaba pasar las injusticias sin control y Naomi sabía que no descansaría hasta que hubiera abordado lo que había sucedido hoy. Su mirada se desvió hacia la ventana donde la oscuridad de tinta del cielo nocturno se extendía infinitamente. Pequeños alfileres de estrellas parpadeaban débilmente, distantes e intocables. La vista era a la vez calmante e inquietante,
Un recordatorio de la inmensidad del mundo y cuán pequeñas podrían parecer sus luchas en el gran esquema de las cosas, pero incluso las pequeñas luchas podían sentirse monumentales cuando eran personales. Un suave golpe en su apoyabrazos interrumpió sus pensamientos. Naomi se giró para encontrar a la joven azafata Erika parada a su lado nuevamente. Esta vez sostenía una taza de té humeante en un pequeño platillo. Su expresión era tentativa pero seria. «Pensé que te podría gustar esto», dijo Erika. Su voz tranquila pero firme. «Sé que no es mucho, pero es manzanilla. Podría ayudarte a relajarte». Naomi estudió a la joven por un momento. Notando el ligero temblor en sus manos mientras sostenía el platillo, estaba claro que Erika estaba nerviosa, aunque Naomi no estaba segura si era por la confrontación anterior o algo completamente diferente. «Gracias», dijo Naomi, aceptando el té con una pequeña sonrisa. No tenía el corazón para rechazar el gesto, aunque su mente estaba demasiado inquieta para relajarse. Realmente Erika se demoró un momento cambiando su peso de un pie al otro. «Señora Carter, solo quería decir que realmente admiro cómo manejaste todo antes. Mucha gente lo habría hecho. Bueno, no creo que pudiera haber estado tan tranquila como tú». Naomi inclinó la cabeza, su expresión se suavizó. «A veces la calma es la única opción que tienes», dijo. «Pero gracias, eso significa mucho». Erika asintió, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Si necesitas algo más durante el vuelo, no dudes en preguntar». Mientras Erika se alejaba, Naomi bebió su té saboreando la calidez que se extendió por sus manos y pecho. La amabilidad, por pequeña que fuera, fue una bomba para el persistente dolor de los eventos del día. Mientras el vuelo se instalaba en su rutina, Naomi se reclinó en su asiento permitiendo que sus ojos se cerraran. El sueño no llegó fácilmente, pero las vibraciones rítmicas del avión y el zumbido constante de los motores crearon un capullo de ruido blanco que la adormeció ligeramente. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando escuchó la voz baja y mesurada de Jonathan hablando con alguien cercano. Parpadeando para abrir los ojos, giró la cabeza para verlo conversar con la mujer del 3C, la misma mujer que les había traído champán antes. Hablaron en voz baja, pero había una intensidad silenciosa en su intercambio que despertó la curiosidad de Naomi. Jonathan miró en su dirección captando su mirada y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Naomi se desabrochó el cinturón de seguridad y se movió al asiento junto a él, sus movimientos lentos y deliberados todavía sacudiéndose la neblina del sueño cercano. «Esta es la señora Patricia Moore», Jonathan dijo presentando a la mujer. «Ella tiene algo que quizás quieras escuchar». Patricia extendió una mano, su agarre firme pero cálido. «Es un placer conocerla, señora Carter. Espero que no le importe mi intromisión en absoluto». Naomi respondió tomando asiento junto a su esposo. «¿De qué se trata esto?». Patricia se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Se trata de Thornton, el capitán de antes». Naomi sintió que sus músculos se tensaban. Patricia suspiró y su expresión se endureció. «He volado con esta aerolínea durante años y lo he visto hacer cosas así más veces de las que puedo contar. Siempre sutil, siempre apuntando a personas que cree que no se defenderán. Pero hoy fue diferente. Hoy presionó demasiado». Naomi intercambió una mirada con Jonathan, quien asintió levemente, animándola a escuchar. «Soy un ejecutivo de recursos humanos jubilado». Patricia continuó. «He visto a hombres como el ir y venir, y déjame decirte que si alguien no le pone fin, solo se vuelve más audaz». Quería decir algo temprano, pero no sabía cómo sería recibido. Ahora estoy seguro de eso. La gente necesita saber la verdad sobre él. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó Naomi con cuidado. Patricia enderezó su resolución. «Evidente. Estoy diciendo que te respaldaré si decides seguir con esto. Testificaré, daré una declaración. Lo que sea necesario para asegurarme de que no se salga con la suya otra vez». El corazón de Naomi se llenó de gratitud, pero también con el peso de lo que representaba la oferta de Patricia. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de responsabilizar a alguien por años de comportamiento descontrolado. «Gracias», dijo Naomi con voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban en su interior. «Eso significa más de lo que puedo decir». Patricia sonrió con un gesto cálido y tranquilizador. «De nada, y por si sirve de algo, creo que te manejaste brillantemente hoy». Después de que Patricia regresara a su asiento, Naomi y Jonathan se sentaron en silencio por un momento,
cada uno perdido en sus pensamientos. Las luces de la cabina se habían atenuado aún más, proyectando sombras suaves en sus rostros. La atmósfera se sentía pesada, pero no opresivamente, más como la calma antes de la tormenta. ¿Crees que tiene razón?, preguntó finalmente Naomi, su voz apenas por encima de un susurro. Sobre seguir con esto. Jonathan se giró hacia ella, su expresión pensativa. Creo que es tu decisión, dijo, pero si quieres mi opinión. Sí, tiene razón, Thornton debe rendir cuentas y no solo por ti, sino por todos a los que ha hecho daño. Naomi asintió lentamente, su mirada fija en la taza de té vacía en su bandeja. Pensó en los innumerables momentos de su vida en los que había elegido dejar pasar las cosas para mantener la paz, para evitar hacer olas, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez tuvo el apoyo que necesitaba para ponerse de pie y decir basta, ya lo pensaré, dijo su tono firme pero contemplativo. Jonathan tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. Lo que tú decidas, estoy contigo. Naomi lo miró, su corazón henchido de amor y gratitud. Lo sé. Mientras el avión continuaba su viaje a través de la noche, Naomi se reclinó en su asiento, sus pensamientos una mezcla de agotamiento y resolución. El peso del día todavía la oprimía, pero por primera vez en horas sintió algo. Más un rayo de esperanza, era algo pequeño, frágil y fugaz, pero suficiente para llevarla hacia adelante. El zumbido rítmico del motor parecía más fuerte en las primeras horas del vuelo, un zumbido ininterrumpido que llenaba la cabina con una sensación apagada de quietud. La taza de té de Naomi estaba vacía en la bandeja, un tenue anillo de líquido en el fondo atrapando el suave resplandor ámbar de la luz del techo. Se reclinó en su asiento, ojos cerrados, pero lejos de estar dormida, sus pensamientos cayendo uno sobre el otro como olas inquietas. Ya no se trataba solo de Thornton. Las palabras de Patricia Moore habían plantado una semilla en su mente, una creciente comprensión de que esta confrontación podría ser parte de algo más grande, algo que no había anticipado del todo. Naomi no era del tipo que busca el conflicto, pero esta vez no podía ignorar el peso de lo que había sucedido, no cuando aún podía sentir el escozor de las palabras de Thornton resonando en sus oídos. Un repentino estallido de actividad en el pasillo llamó su atención. Naomi abrió los ojos para ver a una azafata susurrando urgentemente a otra cerca de la cocina. Sus expresiones eran tensas, sus gestos bruscos y apresurados. Algo estaba sucediendo. Jonathan también lo notó, bajando su tableta e inclinándose ligeramente hacia el pasillo para observar. Frunció el ceño y miró a Naomi, una pregunta silenciosa en sus ojos. Se encogió de hombros ligeramente, pero la tensión en sus hombros delató su inquietud. Momentos después, Erika, la joven azafata que había traído a Naomi antes, se acercó a su fila, su rostro pálido y demacrado. Se arrodilló junto a Jonathan, su voz lo suficientemente baja para evitar molestar a los otros pasajeros. Señor Carter, comenzó a mirar nerviosamente a Naomi antes de continuar. Pensé que debería saberlo, capitán. Thornton aún no ha salido del avión. A Naomi se le tensó el estómago. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz era firme pero con un ligero tono de preocupación. Erika tragó saliva con dificultad. Se suponía que debía desembarcar después de ser relevado de su deber, pero acabamos de descubrir que todavía está en el área de descanso de la tripulación. El nuevo capitán nos informó hace unos minutos. La mandíbula de Jonathan se tensó. Su expresión se oscureció. ¿Por qué no lo sacaron de inmediato? Erika dudó. Su mirada se dirigió al suelo. Creo que se las arregló para quedarse a bordo. Afirmó que quería descansar antes de su próximo vuelo. Jonathan se levantó bruscamente. Su altura y presencia se elevaron repentinamente sobre los pasajeros sentados. Eso es inaceptable, dijo. Su voz era baja pero firme. ¿Dónde está ahora? En la parte de atrás. Erika dijo rápidamente. Cerca de los camarotes de la tripulación. El supervisor de cabina está hablando con él. Los ojos de Jonathan se entrecerraron. Llévame allí. Naomi extendió la mano rozando su manga. Espera, dijo en voz baja. Su voz lo tranquilizó. Déjame ir contigo. Dudó. Sus ojos buscaron los de ella por un momento antes de asentir. Está bien, manejemos esto juntos. La parte trasera del avión estaba notablemente más silenciosa.
El estrecho pasillos alineados con ventanas oscuras y pasajeros durmiendo mientras Naomi y Jonathan se acercaban al área de descanso de la tripulación. La tensión en el aire se hizo más pesada. El tipo de silencio cargado que a menudo precedía a una discusión. Encontraron a Thornton sentado en una pequeña silla plegable cerca de la cocina, su postura relajada casi desafiante. Miró hacia arriba cuando se acercaron, su expresión cambiando de la indiferencia a la irritación. La supervisora de cabina estaba cerca, sus manos apretadas frente a ella, su rostro marcado por la incomodidad. Thornton, Jonathan, dijo, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el silencio. Se suponía que debías dejar este avión. ¿Por qué sigues aquí? El labio de Thornton se curvó en una leve mueca. No me di cuenta de que necesitaba tu permiso para descansar, dijo, su tono goteaba sarcasmo. La última vez que revisé. Sigo siendo un empleado de esta aerolínea. Jonathan dio un paso más cerca, su presencia imponente incluso en el espacio reducido. No eres solo un empleado, eres alguien que acosó y humilló a un pasajero, mi esposa, nada menos, sin causa. El hecho de que todavía estés sentado aquí muestra una completa falta de respeto por la responsabilidad. Thornton se reclinó cruzando los brazos. No puedes despedirme, dijo fríamente, eso lo tiene que decidir la corporación y hasta que lo hagan tengo derecho a permanecer en este avión tanto como cualquier otra persona. Naomi dio un paso adelante y luego su voz cortó la tensión como acero envuelto en seda. Esto no se trata de derecho, dijo, se trata de responsabilidad. Abusaste de tu posición de poder y ahora te escondes detrás de tecnicismos en lugar de enfrentar las consecuencias de tus acciones. Los ojos de Thornton se dirigieron a ella y por un breve momento vio algo allí, culpa tal vez o miedo, pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por la misma indiferencia petulante que había mostrado antes. Antes de que Thornton pudiera responder, Patricia Moore apareció en el borde de la cocina con los brazos cruzados y su expresión sombría. Claramente había escuchado a The Exchange y no iba a quedarse callada. Espina, dijo su voz con un peso de autoridad que hizo que incluso el supervisor de cabina se enderezara. Has estado patinando por la arrogancia durante años, pero finalmente cruzaste una línea, no puedes salir de ahí. Con palabras suaves el rostro de Thornton se oscureció. ¿Qué demonios eres? Patricia se acercó más, su mirada firme. Soy alguien que ha visto suficiente de tu clase para saber exactamente lo que estás haciendo y déjame decirte que este pequeño acto de desafío no te salvará. La tensión en el pequeño espacio se volvió casi sofocante. Naomi miró a Jonathan, que estaba observando a Thornton atentamente, su expresión ilegible. La bravuconería de Thornton comenzó a flaquear bajo el peso del escrutinio. El supervisor de cabina, envalentonado por la presencia de Patricia, habló por primera vez. Capitán Thornton, ya he informado de este incidente a la oficina ejecutiva de la aerolínea. Deberías haber sido retirado de este vuelo en el momento en que intervino el señor Carter. Thornton abrió la boca para discutir, pero pareció pensarlo mejor. Sus hombros se hundieron ligeramente y la máscara de arrogancia se deslizó, revelando la incertidumbre debajo. Jonathan dio un paso más cerca, su voz baja pero resuelta. Esto no se trata solo de un incidente, Thornton, se trata de un patrón de comportamiento que no tiene cabida en esta industria ni en ningún otro lugar. Ya no puedes huir de esto. Thornton apartó la mirada, su mandíbula se tensó por primera vez. Naomi vio un destello de derrota en sus ojos. La supervisora de cabina dio un paso adelante, su tono firme. Capitán Thornton, le estoy dando instrucciones para que permanezca en el área de descanso de la tripulación durante el resto de este vuelo. Al aterrizar, seguridad lo escoltará a la oficina disciplinaria de la aerolínea. Cualquier otro incumplimiento resultará en él despido inmediato. Thornton no dijo nada, su silencio una aceptación reticente de su destino. Mientras el grupo se dispersaba, Naomi sintió que un peso se levantaba de su pecho, aunque el viaje estaba lejos de terminar. Mientras ella y Jonathan regresaban a sus asientos, Naomi sintió su mano rozar la de ella, un gesto silencioso de tranquilidad. Habían permanecido juntos y continuarían haciéndolo sin importar cuán largo fuera el camino hacia la justicia. Por primera vez desde que comenzó el vuelo, Naomi se permitió relajarse realmente. Las estrellas fuera de la ventana parecían más brillantes ahora, su luz un silencioso recordatorio de que incluso en los cielos más oscuros la esperanza podía brillar. A través de la cabina las luces se habían atenuado aún más a medida que las horas se arrastraban hacia la madrugada. El mundo exterior era una extensión interminable de negro, interrumpida solo por el tenue destello de estrellas. Dentro del avión una pesada quietud flotaba en el aire, un frágil equilibrio de
Tensión y agotamiento. Naomi se sentó tranquilamente con las manos cruzadas en su regazo, aún podía sentir el leve temblor en sus dedos por la confrontación con Thornton. El rostro engreído del hombre permanecía en su mente, un duro recordatorio de cuán profundamente arraigada podía ser la arrogancia cuando no se controlaba, pero debajo del cansancio había algo más, una silenciosa sensación de triunfo. Thornton había sido silenciado, su poder despojado al menos por el momento, y eso Naomi sabía que era un paso hacia algo más grande. Jonathan se sentó al otro lado del pasillo, su tableta olvidada en la bandeja la había estado observando de esa manera silenciosa y observadora suya, como si evaluara su estado de ánimo sin necesidad de preguntar. Cuando sus ojos se encontraron, le ofreció una leve sonrisa del tipo que siempre le recordaba que no estaba sola. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó suavemente. Naomi negó con la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa cansada. Todavía no, creo que solo necesito sentarme con eso por un rato. Jonathan asintió, su mirada se suavizó. Tómate tu tiempo. La cabina estaba en silencio, la mayoría de los pasajeros dormidos o perdidos en sus propios pensamientos. El leve tintineo de la cristalería y el suave arrastrar de la tripulación de vuelo moviéndose por los pasillos eran los únicos sonidos. Naomi bebió el último sorbo de su té. El calor asentándose en su pecho como un bálsamo, estaba empezando a sentir el tirón del sueño, cuando una sombra cayó sobre su asiento. Era Patricia Moore, de nuevo de pie junto a ella con un pequeño trozo de papel doblado en la mano. Su expresión era seria, pero había un destello de calidez en sus ojos. ¿Puedo? Patricia hizo un gesto hacia el asiento vacío al lado de Naomi. Naomi asintió curiosa. Por supuesto. Patricia se acomodó en el asiento alisándose la falda sobre las rodillas, desdobló el papel y se lo entregó a Naomi. Era una nota escrita a mano, las letras ordenadas y deliberadas. Naomi leyó las palabras lentamente, sus cejas se fruncieron mientras el significado se hundía. No era una carta de aliento o un simple agradecimiento, era un relato detallado del comportamiento de Thornton en vuelos pasados. Una cronología de incidentes que Patricia había presenciado personalmente. Algunos eran menores, fácilmente descartados como mal juicio, pero otros eran acusaciones condenatorias injustificadas, comentarios discriminatorios e informes de pasajeros que solicitaban cambiar de vuelo después de interacciones con él. No estaba seguro si debería compartir esto, dijo Patricia suavemente, rompiendo el silencio, pero después de lo que vi esta noche, me di cuenta de que no es suficiente quedarse al margen. La gente como él prospera en el silencio. Naomi dejó la nota en su regazo, sus dedos rozando los bordes del papel. Su peso se sentía tangible, una colección de verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Gracias, dijo Naomi, su voz firme a pesar del remolino de emociones dentro de ella. Esto podría marcar una verdadera diferencia. Patricia asintió. Úsalo como mejor te parezca. Solo quería que supieras que no estás sola en esto. Por primera vez en la noche, Naomi sintió una oleada de esperanza, no solo por ella misma, sino por todos los que se habían visto obligados a soportar el comportamiento de Thornton sin recursos. Dobló la nota con cuidado y la metió en su bolso, donde se sintió como un escudo esperando a ser usado después de que Patricia regresara a su asiento. Naomi se reclinó, sus pensamientos corriendo. La nota era más que una evidencia, era un recordatorio del poder de las voces colectivas. Había pasado gran parte de su vida luchando batallas sola, pero esta vez no solo hablaba por sí misma, había otras personas que habían sido agraviadas, personas que no había tenido la oportunidad de hablar y ahora tenía la oportunidad de ser su voz. Jonathan se movió en su asiento atrayendo su atención. Levantó una ceja y preguntó en silencio si estaba bien. Naomi le dio un pequeño asentimiento. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Creo que sé lo que tengo que hacer, dijo en voz baja. La expresión de Jonathan se suavizó. Sea lo que sea, tienes todo mi apoyo. Naomi se estiró por el pasillo y sus dedos rozaron los de él. El simple toque la conectó a tierra. Un recordatorio de la asociación que los había ayudado a superar tanto. Lo sé, dijo, y eso es suficiente. A medida que pasaban las horas, Naomi se encontró mirando por la ventana. Las estrellas, una audiencia silenciosa para sus pensamientos. Pensó en la confrontación con Thornton, sobre la nota de Patricia y sobre los muchos pasajeros que habían visto desarrollarse los eventos en silencio. Algunos habían ofrecido apoyo,
pero la mayoría había mirado hacia otro lado, no dispuestos a involucrarse en el conflicto. No era su culpa. Naomi se recordó a sí misma que el miedo era algo poderoso y que a menudo impedía que las personas hicieran lo que sabían que era correcto, pero no podía ignorar el persistente pensamiento de que el silencio tenía un costo. Un costo que había sentido profundamente esta noche. Jonathan, una voz rompió el silencio baja y firme. Estás pensando en el siguiente paso, ¿no es así? Naomi se giró hacia él, sus ojos pensativos. Sí, admitió, pero es más que eso. Se trata de cómo hacer que cuente, cómo asegurarse de que esta no sea solo otra historia que se entierra. Jonathan asintió lentamente. Ya has comenzado ese proceso manteniéndote firme al hablar. Has plantado una semilla, ahora se trata de nutrirla. Naomi consideró sus palabras, la verdad en ellas resonando profundamente. No se trataba solo de Thornton, se trataba de desafiar el sistema que le había permitido prosperar, y aunque el camino por delante se sentía desalentador, era uno que estaba lista para caminar. Necesitaré tu ayuda, dijo su voz suave, pero firme. Jonathan sonrió, sus ojos cálidos de orgullo. Lo tendrás en cada paso del camino. Los primeros indicios del amanecer comenzaron a arrastrarse hacia el cielo, proyectando un pálido resplandor dorado sobre el horizonte. Naomi observó cómo la oscuridad lentamente daba paso a la luz. La transición, sutil pero imparable, se sentía como una metáfora del viaje en el que estaba a punto de embarcarse, un recordatorio de que incluso las noches más oscuras no podían contener la mañana. Mientras el avión comenzaba su descenso, Naomi sintió una sensación de claridad apoderarse de ella. Este no era el final de la historia, era solo el principio, y por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para enfrentar lo que viniera después. Metió la mano en su bolso, sus dedos rozando la nota de Patricia. Era algo pequeño, pero contenía el peso de algo mucho más grande, una promesa de cambio. Una oportunidad de reescribir la narrativa. Naomi miró a Jonathan, su voz firme y segura. Hagamos esto bien. Él asintió, su mano cerrándose sobre la de ella. Hagámoslo juntos. Mientras el avión aterrizaba, las ruedas rozando la pista con un estruendo bajo, Naomi sintió un destello de algo que no había esperado. Esperanza. Era frágil, pero estaba allí, una luz en la distancia guiándola hacia adelante, y supo sin lugar a dudas que esto era solo el comienzo. El avión rodó hacia su puerta, el estruendo constante de los motores vibrando a través de la cabina. Los pasajeros se despertaron estirándose o recogiendo sus pertenencias. El peso del evento de la noche todavía se aferraba a Naomi, aunque el destello de esperanza dentro de ella ardía más fuerte ahora. Su mano rozó la nota en su bolso, un recordatorio tangible de la responsabilidad que llevaba. Jonathan estaba de pie, tomando sus maletas del compartimento superior. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados, una silenciosa garantía de que eran un equipo sin importar lo que les aguardara. Naomi se ajustó la blusa, alisando las arrugas y poniendo de pie a Rose. Vislumbró a Patricia Moore, quien asintió firmemente como si dijera que lo tenía todo bajo control. Mientras las puertas de la cabina se abrían y los pasajeros comenzaban a desembarcar, Naomi dudó. Thoron estaba en algún lugar de este avión, probablemente esperando a que se le diera el visto bueno, sin que nadie se diera cuenta. Una parte de ella quería confrontarlo de nuevo para exigirle responsabilidades delante de todos, pero otra parte, la voz más tranquila de la sabiduría, le recordó que el verdadero ajuste de cuentas no sucedería aquí, sucedería donde más importaba, dentro del liderazgo de la aerolínea y sus políticas. Naomi y Jonathan entraron en la terminal. Las luces fluorescentes, brillantes e implacables, después de la cabina oscura, fueron recibidos casi de inmediato por un representante de Ski Connect Airlines, un hombre elegante con una expresión de disculpa. Señor y señora Carter, comenzó su tono cuidadoso, mi nombre es Peter Reynolds. Soy el gerente regional de operaciones. Primero permítame extenderle mis más sinceras disculpas por lo que sucedió en su vuelo. Tomamos incidentes como este muy en serio y le aseguro que habrá una investigación inmediata. Jonathan dio un paso al frente. Su presencia al mando de una investigación no es suficiente, dijo con firmeza. Este no es un incidente aislado. El comportamiento del capitán Thornton refleja un problema más profundo dentro de su organización, uno que requiere una acción inmediata y coherente. Reynolds se movió incómodo. Entiendo su frustración, señor Carter, y le aseguro que no entiende. Naomi interrumpió, su voz firme pero inflexible. Esto no se trata solo de frustración,
Se trata de las fallas sistémicas que permiten que personas como Thornton sigan abusando de sus posiciones de poder. Si realmente quiere corregir esto, deberá hacer más que disculparse. Reynolds dudó, claramente sorprendido por su franqueza. ¿Qué propone?, preguntó finalmente. Naomi miró a Jonathan, quien asintió sutilmente, se acercó a Reynolds, su voz firme. Propongo una revisión completa del historial de Thornton y un proceso transparente para abordar las quejas de los pasajeros. Pero más es importante que me asegure de que todos los empleados, desde los pilotos hasta el personal de tierra, reciban una capacitación obligatoria sobre prejuicios y profesionalismo. Reynolds parpadeó, claramente desprevenido para sus demandas medidas pero audaces. Es una solicitud significativa, dijo lentamente. Es el mínimo indispensable. Jonathan intervino y, como accionista de esta empresa, me aseguraré personalmente de que se implementen estos cambios. Reynolds asintió, su expresión se suavizó en algo que parecía casi respeto. Entendido. Escalaré esto a la alta dirección de inmediato mientras se alejaba. Naomi exhaló profundamente. La tensión en su pecho finalmente comenzaba a aliviarse. Jonathan le puso una mano en la espalda, un suave recordatorio de que no llevaba esta carga sola. Eras increíble, dijo suavemente. Naomi sonrió aunque sus ojos estaban cansados. Solo dije lo que se necesitaba decir. Jonathan negó con la cabeza. No, hiciste más que eso, les mostraste cómo es el verdadero liderazgo. Miró alrededor de la terminal, la bulliciosa multitud que pasaba junto a ellos como si nada extraordinario les hubiera sucedido. Era solo otro día, otro vuelo, pero para Naomi fue un punto de inflexión, un momento en el que eligió defenderse no solo por sí misma, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados. El sonido de pasos acercándose llamó la atención de Naomi. Sourn apareció flanqueado por 2 miembros del personal de seguridad. Su rostro estaba demacrado y pálido. La arrogancia se desvaneció. Vio a Naomi y Jonathan. Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido arrepentimiento o tal vez solo miedo a las consecuencias. Naomi sostuvo su mirada. Su expresión era tranquila pero firme. No dijo nada que no necesitaba decir. El silencio hablaba más fuerte que las palabras. No se puede ganar mientras se llevaban a Thornton. Naomi sintió una sensación de cierre. Aún no estaba completo, pero lo era. Fue un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, declaraciones y planes de cambio. Naomi y Jonathan trabajaron en estrecha colaboración con el liderazgo de SKYC Connect para garantizar que se cumplieran las promesas hechas en la terminal. Patricia Moore brindó su testimonio. Sus relatos detallados del comportamiento de Thornton sirvieron como una pieza crucial de evidencia. La aerolínea anunció un amplio conjunto de reformas, capacitación obligatoria para todos los empleados, un nuevo sistema para informar y abordar quejas y un compromiso para fomentar la diversidad y la inclusión en todos los niveles. Thornton fue despedido oficialmente. Su historial marcado con los incidentes que él había intentado negar con tanto esfuerzo, pero para Naomi el cambio más significativo fue el efecto dominó. Los pasajeros comenzaron a compartir sus propias historias inspirados por su coraje. Cada voz se sumó al coro, una demanda colectiva de responsabilidad y respeto. Meses después Naomi la encontró parada en un podio. Las brillantes luces de una sala de conferencias proyectaban un cálido resplandor en su rostro. Estaba dando el discurso de apertura que había preparado hace tanto tiempo, el que había sido eclipsado por los eventos en ese vuelo. Su voz era firme mientras hablaba, sus palabras resonaron con la audiencia. La adversidad no es solo un obstáculo, es una oportunidad de ponerse de pie para hablar y crear el cambio que queremos ver en el mundo. Jonathan se sentó en la primera fila, su expresión era de tranquilo orgullo. Había estado allí en cada paso del camino, su compañero en todo el sentido de la palabra, y mientras miraba el mar de rostros frente a ella, Naomi supo que no estaba sola en este viaje. Juntos estaban construyendo algo más fuerte, un futuro donde nadie tendría que luchar estas batallas. Solo semanas después, cuando Naomi y Jonathan abordaron un nuevo vuelo para unas merecidas vacaciones, la experiencia se sintió diferente. La tripulación los recibió cálidamente. Sus sonrisas genuinas
Naomi tomó su asiento en primera clase, su postura se relajó, su corazón se iluminó mientras el avión ascendía hacia el cielo. Miró por la ventana, las nubes pasaban rodando como olas en un mar infinito. El viaje no había terminado, ni por asomo, pero por primera vez en mucho tiempo. Naomi se sintió en paz y supo con certeza inquebrantable que el cielo ya no era un límite, era una promesa de cambio, de crecimiento y de infinitas posibilidades. La justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega, deja una marca que no se puede ignorar. Esto no se trataba solo de la lucha de una mujer, era un recordatorio de que defender lo correcto puede provocar un cambio mucho más allá del momento. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para conocer más historias poderosas que importan. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.